Bueno chicos, vamos a alargar toda la segunda parte, segundo video, que es empezar a ver un poco las metodologías para estudiar los distintos niveles de la regulación expresiogénica que vimos en el primer video. Bueno, vamos a empezar por el principio, como empezamos en la otra parte, y vamos a estudiar, a ver algunas metodologías de cómo podemos ver si la cromatina está condensada o no está condensada, lo cual vimos que tiene su importancia. Y la técnica por referencia para ver esto es lo que se llama CHIP, que es Chromatin Immunoprecipitation, es una inmunoprecipitación de la cromatina. Bueno, ¿y en qué consiste la técnica? Digamos que tenemos las células, vamos a hacer una extracción de núcleos de la célula. En la célula vamos a tener los nucleosomas, como dijimos recién, con el ADN enrollado alrededor. Vamos a hacer un cross-linking, que es una técnica, ya sea por radiación ultravioleta o con formaldehído, para hacer que los enlaces entre el ADN y las proteínas sea más estable y que podamos trabajar más tranquilos. Vamos a agarrar ese ADN que ya está crosslinkeado y que tiene las proteínas apelotonadas, digamos, pegoteadas al ADN, y lo vamos a fragmentar. Vamos a agarrar ese ADN, vamos a agarrar un sonicador o alguna enzima de corte múltiples y vamos a fragmentar ese ADN en fragmentos chicos. Normalmente el nucleosoma en sí protege de la fragmentación, así que el ADN que quede alrededor de los nucleosomas va a quedar enrollado. Ahora, vamos a incubar este ADN fragmentado con bolitas, que sean magnéticas o de agarrosa. En la superficie van a tener unidos anticuerpos que reconozcan alguna de las histonas. Normalmente se usa H3, histona 3. Entonces vamos a tener unas bolitas que van a tener anticuerpos que reconocen la histona 3. Vamos a incubar con este ADN y, por lo tanto, por los anticuerpos, los nucleosomas se van a unir y van a quedar pegados a estas bolitas. Como quedan pegados a estas bolitas, los podemos precipitar, y ahí viene la inmuno con los anticuerpos, precipitación, que los precipitamos, bajamos a estas bolitas, que son grandes y por peso, o vienen unas que son magnéticas, que pueden bajar con un imán. Vos lográs bajar bolitas, anticuerpos, con las histonas, el ADN que está enrollado alrededor del histona. Una vez que bajamos todo y eliminamos el sobrenadante, en el cual van a estar todos los pedazos de ADN que no estén asociados a la histona, podemos denaturalizar la muestra para separar el ADN de las histonas, y este ADN que separamos lo podemos usar para generar librerías, ya sea para detección por PCR común o para secuenciamiento de alto rendimiento. Si hicieron genética, yo les digo una teoría sobre secuenciación de alto rendimiento. Bueno, en el caso de que hagamos una PCR, si queremos ver en el caso puntual de un gen en particular, si la cromatina está compacta o no está compacta, entonces lo que vamos a tener es una muestra en una condición y una muestra en otra condición, digamos una planta con estrés hídrico y una planta control. Hacemos este procedimiento y en principio, si la cromatina estaba más condensada, alrededor en el gen, cuando hagamos una PCR, vamos a detectar sobre el gen en cuestión, vamos a detectar más ADN en esa muestra que en la que tenía la muestra, la cromatina relajada, porque va a haber menos unidades de nucleosomas, por lo cual vamos a haber bajado menos ADN. Cuando lo hacemos por secuenciación masiva, lo que terminamos viendo es este tipo de patrones. Acá lo dice el PCR, lo llamamos chip PCR, chip QPCR, lo que les decía recién, lo podemos hacer en una PCR de tiempo final, o lo podemos hacer en una PCR cuantitativa, o lo podemos hacer con secuenciación de alto rendimiento, en donde veríamos este tipo de patrones. Acá vemos un gen en cuestión, y acá, por ejemplo, estamos bajando, en este ejemplo en particular, se va a hacer con anticuerpos contra
histonas marcadas. Acá tenemos una histona trimetilada en la lisina 27, una histona dimetilada en la lisina 9, o trimetilada en la lisina 4, y pueden ver que cuando secuenciamos, detectamos regiones del ADN. ¿Okay? Esto lo que nos está diciendo es de que esta parte del ADN tenía muchos nucleosomas con esa marca en particular. Y acá, en toda esta parte del gen, que si ustedes miran, es lo que corresponde al gen, exactamente, no tenía ningún tipo de marca, perdón, no tenía ningún tipo de marca represiva. Mientras que estas dos marcas, que son marcas más activadoras, estaban unidos en esta región, que corresponde al principio del gen, igual nos estaría diciendo que este gen es muy probable que esté activo, porque tenemos pocas marcas represivas y muchas marcas activadoras sobre el gen. ¿Okay? Bien, eso es la técnica que se usa por referencia para ver niveles de compactación de la cromatina o marcas a nivel de histonas, que ya habíamos hablado bien al principio. Ahora, si nosotros queremos ver que en el segundo nivel que yo les contaba, de si el ADN se pliega sobre sí mismo, generando bucles en la cromatina, lo vamos a hacer por una técnica que se llama 3C o Hi-C, pero lo vamos a ver como 3C, que se llama, viene de Chromatin Conformation Capture o captura de la conformación de la cromatina. Lo que se hace en ese caso, de nuevo, vamos a hacer un cross-linking, entonces vamos a hacer que cualquier estructura de la cromatina que se haya formado se genere más estable. Normalmente esos loops de la cromatina se van a estabilizar con alguna proteína abajo, con lo cual ese cross-linking va a fortalecer esa interacción y va a hacer que el loop quede formado. Una vez que hicimos el cross-linking, vamos a usar una enzima de restricción que corte de forma múltiple. Normalmente es una enzima que reconoce secuencia de 4 nucleótidos, con lo cual va a cortar por todos lados. Y entonces, en principio, estos dos pedazos de ADN, el ADN rojo y el ADN azul, que estaban cerca, si estaban unidos por el loop, van a quedar unidos y los extremos van a quedar cerca. Con lo cual, si nosotros ahora, después de la digestión, hacemos una ligación con una ligasa, estas dos puntas que tienen extremos cohesivos van a tener una buena chance de unirse entre ellas, porque están cerca espacialmente. Si no estuvieran cerca, porque este loop no se hubiera formado, las chances de que este extremo se encuentre con este extremo son muy bajas. Son igual de bajas que con cualquier otro extremo en el genoma. Pero si nosotros después, a este fragmento que se ligó, le hacemos una PCR y secuenciamos este fragmento y vemos que este pedacito y este pedacito pertenecían a regiones de la cromatina que estaban cerca, nos está diciendo que ahí existía un loop de la cromatina que acercaba a esas dos regiones. Una vez que hacemos esta técnica, y acá lo podemos hacer por PCR, lo podemos poner el gel de arosa y ver si la banda de interés aparece o no aparece. Nosotros vamos a usar primers específicos en la región del genoma. O podemos hacerlo por qPCR, o podemos mandarlo a secuenciar y ver si la secuencia corresponde. Aquí, por ejemplo, en este diagramita muy chiquito acá, lo que nos está mostrando es una banda un poco más grande, que sería lo que esperaríamos si esto no se hubiera cortado, si esta sería la parte del gen entera, y la banda más chiquita que es cuando se corta y se liga, es un producto que naturalmente esa secuencia no existe, existe solamente con algoritmos. Y por otro lado, también lo que uno puede hacer es hacerlo de nuevo, como hacemos todo a gran escala, este producto unido de adaptadores y mandarlo a secuenciar, lo cual la técnica se llama Hi-C, que es con el High Throughput, con la gran escala de la técnica 13. Pero que se entienda, si no, vamos a charlar en la consulta. Toda esta parte que son de técnicas, yo sé por años anteriores que hay veces que vamos pasando un poco rápido y les va a costar entenderlas. Algunas de ellas, algunas no son fáciles. Muchas las pueden buscar en internet, son técnicas muy conocidas, pueden encontrar la información de cómo se hacen. Y si no, el jueves vamos a tener la clase
enlace y podemos discutir ahí los que tengan dudas. Ok, lo siguiente que habíamos visto era metilación del ADN. Hemos dicho que la metilación del ADN, ya sea causada por TGS o por otro mecanismo, va a modificar la regulación de la expresión génica. Para ver si el ADN está metilado, hay básicamente hay varias opciones, pero las más populares son lo que se llama como CHOP-PCR, que es usar enzimas sensibles a la metilación. Por ejemplo, tenemos estas dos enzimas que se llaman MSP1 y HPA2, son enzimas de restricción que cortan en la misma secuencia de nucleótidos, cortan cada 6 nucleótidos, pero la diferencia es de que MSP1 corta el ADN si está metilado o si no está metilado. En cualquiera de las dos condiciones lo corta, mientras que HPA2 corta esta secuencia solamente si el ADN no está metilado. Si el ADN está metilado, no lo corta. Con lo cual uno puede agarrar un pedazo de ADN que nosotros queremos saber si está metilado o no está metilado, tratarlo con estas enzimas de restricción y después hacer una PCR con primer que blanqueaban el sitio de la enzima de restricción. Si el producto del PCR, si obtenemos un producto del PCR, quiere decir de que la enzima de restricción no pudo cortar el sitio, lo cual nos está diciendo que el sitio estaba metilado. Si no obtenemos ningún producto de PCR, quiere decir que HPA2 cortó el sitio, lo cual quiere decir de que no estaba metilado. MSP1, que corta en ambas condiciones, se lo usa como control porque, ustedes saben, siempre las enzimas pueden fallar y va a haber un porcentaje de ADN que no lo va a cortar, no porque esté metilado, sino porque no lo va a cortar. Entonces esta enzima nos sirve como control. ¿Sí? Creo que es bastante fácil de entender esta técnica. El problema de esta técnica es que dependemos que en la región que nosotros queremos saber si está metilada o no está metilada, haya un sitio de restricción de una enzima sensible a metilación. Y además, también dependemos de que el sitio de la enzima de restricción esté metilado. Puede darse el caso de que todo el ADN a ambos lados del sitio esté hipermetilado, pero el sitio justo no esté metilado y nos va a dar una información errónea. Con lo cual se opta por otra técnica normalmente que es un poco más genérica y que no necesita secuencias específicas, que es lo que se conoce como conversión por bisulfito. Uno puede agarrar el ADN que extrae de la célula y tratarlo con bisulfito de sodio. El bisulfito de sodio lo que va a hacer es agarrar todas las citocinas que están en el genoma y las van a convertir en uracilo. Pasa una sulfonación en este grupo y van a terminar convirtiendo a la citosina en un uracilo. Se deamina aquí arriba, termina teniendo un doble enlace y perdemos la citosina. Cuando después nosotros hagamos una PCR, este uracilo se va a convertir en una timina. La particularidad que tiene es que este proceso de deaminación y conversión de una citosina en uracilo por el bisulfito de sodio solo ocurre si la citosina no está metilada. Si la citosina está metilada, el proceso se bloquea y la citosina no se puede modificar. Entonces, cuando nosotros agarremos un pedazo de ADN, que hagamos un tratamiento con bisulfito de sodio, y después hagamos una PCR, lo mandemos a secuenciar, si en el lugar en donde había una citosina ahora encontramos una timina, es porque esa citosina no estaba metilada. Si en el lugar en donde había una citosina seguimos encontrando una citosina, es porque esa citosina estaba metilada. Entonces nos permite mapear en dónde está la metilación. Esto es lo que le decía, que tenemos que la conversión de citosina a uracilo, pero después cuando uno hace una PCR lo que detecta es una timina, no detectamos el uracilo. Y acá podemos ver los picos de secuenciación en donde tenemos citosinas que se convirtieron a timinas, lo cual nos quiere decir que no estaban metiladas, igual que esta, y otras que, bueno, en este caso están todas convertidas.
podría haber una que acá siguiera apareciendo como una citosina y querría decir que estaba metilada. Bien, entonces ahí vimos muy rápidamente cómo vemos metilación del ADN y cómo vemos compactación de la cromatina y lux de la cromatina. ¿Cómo hacemos? Después vimos la parte de factores de transcripción y regulación de la transcripción per se. ¿Cómo hacemos para mirar diferencias en la transcripción? Bueno, ahí hay muchas técnicas, las vamos a ir viendo de a poco. Las técnicas más antiguas eran Northern Blot, en donde se usaba una sonda específica contra un mensajero y uno podía ver si hibridaba más o menos. Dot Blots, posteriormente se empezaron a usar RT-PCRs y qPCRs, que he entendido que las qPCRs las incluyeron en genética, simplemente, en donde uno puede medir los niveles de un ARN mensajero que está disponible. Y por último, las de transcriptómica, donde podemos ver todo a más grande escala, que serían los microarreglos y la secuenciación de nueva generación, alto rendimiento, que es lo que más se hace hoy en día para mirar la expresión de muchos genes a la vez. Cuando uno quiere mirar la expresión de un gen en particular individualmente, vamos a ir por las PCR cuantitativas. La RT viene de retrotranscripción, tenemos una retrotranscripción seguida de una PCR cuantitativa. Bueno, entonces, yendo rápidamente en detalle, los Northern Blots lo que uno hacía era extraer ARN de la célula, correrlo en un gel de agarose, transferir ese ARN a una membrana, se hacían estas esponjas raras y se transferían los ARN a una membrana. Esta membrana después uno la hibridaba con una sonda que tenía secuencia complementaria al gen que queríamos ver si estaba aumentado o disminuido. Y después esa sonda estaba marcada radioactivamente con fósforo 32 y después exponíamos la membrana a una placa radiográfica y si el ARN tenía ese mensajero en cuestión, nos iba a dar una bandita en la placa radiográfica. Si la muestra no lo tenía, o sea, el gen no se estaba expresando, no iba a aparecer. Entonces podíamos comparar según la intensidad de la banda si el gen se expresaba más o menos. Las qPCR funcionan de otra forma, las PCR de forma cuantitativa. Supongo que ustedes ya lo vieron en genética, lo vamos a ver muy rápidamente. Si uno tiene un ARN mensajero, lo primero que tiene que hacer es convertir ese ARN mensajero en ADN para poder hacer una PCR, con lo cual se usa como base que los ARN mensajeros tienen una colita de poliar, se pone un oligonucleótido que son todas T, se van a unir a la colita de poliar, y se pone una enzima que se llama transcriptasa reversa, que es la enzima que usan los virus para copiar su ARN viral, y esta enzima lo que hace es copiar este ARN mensajero en lo que se conoce como ADN copia, que es un ADN de simple cadena, copia del ARN mensajero. Ahora con este ADN copia, uno puede usarlo como molde para hacer una PCR, y en el caso de una PCR cuantitativa lo que hacemos es agregar un fluoróforo, el más conocido es Cybergreen, que es un fluoróforo que tiene la particularidad de unirse al ADN solamente cuando el ADN está en doble cadena. La fluorescencia del Cybergreen aumenta cuando está unido al ADN. De esta forma, a medida que vayan pasando los ciclos de PCR, la cantidad de ADN doble cadena va a ser cada vez más grande y la fluorescencia va a ser más grande. Se usan unos termocicladores especiales que tienen unos sensores, entonces en cada ciclo de PCR que se haga, el aparato va a leer la fluorescencia. Lo que vamos a terminar teniendo, por ejemplo, acá están sembradas 6 muestras, es de que la PCR empieza, y ustedes saben que las PCR son logarítmicas, va a empezar a amplificar, la fluorescencia
va a estar en niveles basales, y en cierto punto de la PCR se va a llegar a una escala logarítmica, a una cantidad que al duplicarse el logarítmico va a ser muy grande, y van a dar este tipo de curvas en donde la intensidad de fluorescencia de repente sube muchísimo, ¿okay? Hasta que llega un plató en donde se consumieron todos los nucleótidos, las enzimas y lo que fue, y ya deja de amplificar. Ahora, cuando empieza a subir esta curva de fluorescencia, depende de cuánto ADN copia teníamos al principio de la reacción. Entonces acá tenemos para un mismo gen 4 muestras y podemos ver de que la roja era la muestra que tenía niveles más altos de ese ARN mensajero, la verde la siguiente, la azul y así. ¿Okay? Eso es una PCR cuantitativa en tiempo real. No sé qué apareció algo atrás, algo muy raro. Los microarreglos es una técnica que ya mucho no se está usando un poco en medicina por algunos protocolos que están estándares, pero lo que se hacía, se conseguían unos chips, como si fuera un portaobjeto, en donde en la superficie del chip tenía impresos oligonucleótidos, como pequeñas islitas de oligonucleótidos, eran complementarios a ARNs mensajeros de distintos organismos. Entonces uno podía comprar, por ejemplo, comprar el chip para Arabidopsis thaliana, donde te venían casi todos los genes de Arabidopsis thaliana impresos en la superficie, en pequeños oligonucleótidos. Entonces después lo que nosotros hacíamos era agarrar dos muestras de ARN, dos muestras, una planta con calor y una planta con frío, que uno quería comparar, agarraba el ARN de una de las plantas, lo marcabas con un fluoróforo de un color, por ejemplo verde, y agarrabas la otra muestra y la marcabas con un fluoróforo de otro color, rojo en este caso. Después mezclabas todas estas muestras y las tirabas en la superficie del chip. Ahora bien, en cada uno de estas pequeñas islitas, los mensajeros iban a unir, complementariedad de secuencia, y después con un aparato especial, un escáner, lo íbamos a leer, y lo que veíamos es que básicamente, si en esta islita, que era la islita del gen, no sé, de la actina, veíamos verde, quiere decir de que esta muestra tenía más de ese ARN mensajero que esta otra. Si veíamos rojo, quiere decir de que esta muestra tenía más que esta, y si lo veíamos amarillo, quiere decir que las dos muestras tenían los niveles equiparables de la ventaja de los chips con respecto a las QPCR es que ahora podíamos mirar a la vez un montón de genes. O sea, no hacía falta ir mirando un gen por gen, sino que podíamos mirar de a muchos. La desventaja es que era más caro, claramente. Hoy en día, estas técnicas fueron desplazadas un poco por las técnicas de secuenciación masiva de alto rendimiento, en donde lo que uno hace es hacer una extracción de ARN, generar ADN copia, y este ADN copia unirle adaptadores y enviarlo a una máquina que secuencia masivamente todos estos ARN mensajeros. Los que no hicieron genética y lo van a hacer pronto, yo les doy una clase de eso más adelante, y los que ya tuvieron genética saben de lo que estoy hablando. Ok. Todas estas técnicas, ¿no? Ya sea las transcriptómicas, secuenciación de alto rendimiento, qPCR, NORDES y todo eso, nos está diciendo lo que se llama steady levels, son los niveles acumulados de mensajeros en un dado momento. Lo cual no quiere decir de que el gen en cuestión esté activo en ese momento. Ya les comenté antes que hay muchos genes que los mensajeros son muy estables. Entonces nosotros podemos tener mucho de un mensajero, pero no quiere decir de que esos niveles sean que el gen esté activo. Está diciendo de que hay mucho de ese mensajero. Pudo haber acumulado durante el tiempo, no degradarse, y está ahí. Pero no nos está diciendo si se está generando en ese momento. ¿Cómo hacemos para saber si se está transcribiendo en ese momento? Bueno, una opción es una técnica que se usaba hace mucho, ya se usa poco también, que se llama Nuclear Run-On,
lo que uno hacía era agarrar una célula, extraer los núcleos de la célula y ponerle DNTPs marcado con fósforo 32. Lo dejabas, lo incubabas, y este núcleo iba a empezar a transcribir genes, los genes que se estuvieran transcribiendo en ese momento iban a incorporar los nucleótidos marcados, porque se estaba transcribiendo y era la fuente de nucleótidos que tenía. Ahora nosotros podíamos agarrar estos ARN que generó este núcleo, a hibridarlos en una membrana que tiene sondas, tiene pedazos de ADN del gen que nosotros queremos, y los genes que estaban activos en ese momento nos van a dar un punto negro. Esto tiene un problema, que es una técnica extremadamente engorrosa, que necesitaba extraer núcleos, con lo cual uno le genera un estrés bastante importante a la planta, y nunca podés saber si lo que se está transcribiendo realmente no está demasiado influenciado por el estrés. Con lo cual, lo que más se está haciendo hoy en día para ver si un gen está transcripcionalmente activo o no, es hacer lo que se llama un ensayo de la ocupación de la polimerasa. Si un gen está siendo activamente transcrito en un momento, lo que va a tener son muchas moléculas de ARN de polimerasa recorriendo ese gen. ¿Okay? La polimerasa, ustedes no se imaginen que se pega al promotor, transcribe y recién cuando termina empieza otra. Van una atrás de la otra. Se van generando muchos mensajeros al mismo tiempo. Entonces lo que podemos hacer es un ensayo de ocupación de la polimerasa, que es básicamente lo mismo que yo les expliqué al principio cuando hablamos del chip, de la inmunoprecipitación de la cromatina, pero ahora, en vez de usar un anticuerpo contra una histona, lo que vamos a usar es un anticuerpo contra la RNA polimerasa. Entonces, vamos a inmunoprecipitar todo el ADN que esté unido a la RNA polimerasa, y después vamos a agarrar nuestro gen favorito y le vamos a hacer una qPCR, una PCR cuantitativa, amplificando sobre el gen. Si el gen estaba siendo activamente transcripto, o sea que había muchas moléculas de la polimerasa arriba, cuando hicimos la inmunoprecipitación, vamos a haber bajado más cantidad de ese gen y nos va a decir de que ese gen estaba activado. Si el gen estaba prendido, pero no estaba muy activado, vamos a tener un nivel intermedio, y si el gen estaba apagado, no va a haber polimerasa pegada, no vamos a haber bajado nada, no vamos a detectar nada, y podemos saber que el gen estaba apagado en un momento en particular. Ok, ahí más o menos sabemos cuando un gen se activa o no se activa y la regulación transcripcional que hablamos. Ahora, lo siguiente que hablamos en la primera clase era sobre factores de transcripción y cómo un factor de transcripción se podía unir a un gen para regular la expresión de ese gen o no. ¿Cómo hacemos para saber si un factor de transcripción en particular se une o no se une a un gen? Bueno, la primera técnica, una técnica que también se usa hace mucho, es lo que se llama EMSA, que viene del Electrophoretic Movement Shift Assay. Es un cambio en la corrida electroforética. Lo que hacíamos en ese momento era clonar, obtener un pedazo de ADN del promotor de un gen, el cual queríamos saber si lo unía o no lo unía a un factor de transcripción. Lo marcábamos con fósforo 32 para que sea detectable. Lo incubábamos con la proteína que queríamos ver, con el factor de transcripción, que queríamos ver si interactuaba o no, y poníamos esta mezcla a correr en un gel electroforético. Si uno ponía el pedazo de ADN solo, el ADN corre y nos va a dar lo que se llama el frente de corrida. Ahora, si nosotros incubábamos ese ARN con una proteína, ya sea purificada o un extracto de proteína, nosotros podíamos ver de que esta banda que normalmente corría acá adelante se retrasa. Y eso quiere decir de que la proteína que nosotros le pusimos se pegó a esa molécula de ADN, y ahora la masa es más grande y retrasa su migración en el gen. Se llama EMSA. Tiene un problema, y el problema es de que toda la técnica es in vitro. Primero, que necesitamos poder purificar la proteína in vitro, lo cual no siempre es fácil. Y segundo, que estamos poniendo una proteína con un pedazo de ADN en un entorno no natural, lo cual
Que haya un retraso no quiere decir de que necesariamente en la planta pase lo mismo. Puede que en la planta no pase. Uy, qué sueño que me agarró, che. Lo otro que necesitamos saber de un factor de transcripción es qué secuencia une. ¿Se acuerdan de las diapositivas que les mostraba antes? Estaba la secuencia de unión de los factores de transcripción, cuál es la secuencia favorita para unirse, la cual ayuda a entender a qué familia pertenece y todo eso. El tema es cómo definimos a qué secuencia de ADN un factor de transcripción se une. Y eso se hace por una técnica que se llama SELEX, que es una técnica un poco compleja. Siempre les cuesta un poco entenderlo, así vamos a tratar de ir despacio. Lo primero que se genera es, se compra en realidad una biblioteca de oligonucleótidos generados al azar. ¿Okay? Estos oligonucleótidos generados al azar tienen esta característica. Tienen al principio una secuencia constante que nosotros conocemos, una secuencia que nosotros sabemos, y que tiene un promotor de una polimerasa, la T7 polimerasa. El promotor de la polimerasa nos va a permitir después copiar esta molécula cuando lo queramos copiar. Del otro lado, también tiene una región constante que también conocemos. Y al medio, tiene una región de un largo variable que es al azar. Uno le pide a la compañía que lo compra, diciendo, bueno, quiero esta secuencia seguido de tantos nucleótidos que sean al azar. Al azar quiere decir de que en el primer nucleótido puede ser una A, una C, una G, una T. En el siguiente nucleótido puede ser cualquiera. En el siguiente cualquiera. Y así. Te genera una librería en donde en cualquier posición puede ser cualquier nucleótido. Y después, de vuelta, después de un largo que uno quiera, de vuelta a una región constante. ¿Okay? Esa es la librería de la que largamos. Ahora, esta librería de ARN, que es una mezcla enorme de cosas, la vamos a incubar con nuestra proteína de interés, que la tenemos que purificar in vitro también. Las incubamos y esta proteína se va a unir a algunas de esas secuencias. Algunas de estas secuencias al azar que pusimos al medio van a tener afinidad por nuestra proteína y la van a unir, mientras que el resto no la van a unir. Una vez que tenemos esta proteína unida, lo que podemos hacer es un gel de retraso, como habíamos hecho antes, y ver, y vamos a obtener una cosa como esto. Acá los primeros sirve como control, así migraría este ADN adelante. Ahora lo incubamos con la proteína y empezamos a ver que hay una banda ahí atrás, ahí arriba, que se retrasó. ¿Okay? Entonces lo que nosotros podemos hacer es cortar esta banda acá, purificar este ADN que obtuvimos acá, y como las secuencias que flanquean a esta región son conocidas, podemos amplificar a lo que purificamos por PCR. ¿Okay? Entonces, básicamente lo que está ejemplificado acá es de que la proteína se unía a esta secuencia naranja, magenta y roja, la purificábamos usando este gelcito, y ahora la amplificamos para tener más de esto. Una vez que la amplificamos, volvemos a empezar en este estadio de hacer la interaccionar a la proteína con el ADN. Y volvemos a repetir todo este ciclo una cantidad de veces determinada. Lo que uno hace es, corremos, purificamos, volvemos a repetir el ciclo, corremos, amplificamos, purificamos, y lo empezamos a hacer, y como ustedes empiezan a ver, cada vez la bandita que obtenemos es más intensa. Más intensa porque a lo mejor de todas estas secuencias que se unieron, la naranja, la fucsia y la morada, algunas de estas secuencias la proteína las une muy pobremente. Y a lo mejor solamente a la morada la une realmente fuerte, pero en la mezcla la vamos a tener muy diluida entre medio del resto. Pero el siguiente ciclo que hagamos, la morada, como es la que se une con más afinidad, se va a empezar a enriquecer. Y después de cierta cantidad de ciclos vamos a empezar a ver de que ya no cambia. La cantidad de ADN que obtenemos en la banda de arriba es siempre muy parecida, y ya casi no queda nada de ADN libre, lo cual nos está diciendo de que
esa secuencia que está ahí es la secuencia favorita de unión de la proteína. Ahora, hacemos una última ronda de purificación y como tenemos los primers, podemos mandar a secuenciar ese fragmento de ADN para saber qué secuencia está acá en medio. Lo que vamos a tener es un logo de este estilo, donde cuando empecemos a secuenciar vamos a ver que para el primer nucleótido en la primera posición no hay preferencia, une cualquier cosa, segundo no hay preferencia, tercero no hay preferencia, pero después vemos que estos 7 nucleótidos son casi exclusivamente GTGGGA, lo cual nos está diciendo que este factor de transcripción une preferencialmente a esta secuencia de ADN. Y ahora podemos saber qué genes podrían ser blancos de este factor de transcripción para ser regulados. Ahora, una vez que sabemos qué genes podrían ser blancos, tenemos que comprobarlo. Una técnica podría hacerlo del EMSA, pero ya les dije que era media sucia, con lo cual lo que podemos hacer es lo que se llama chip-seq o chip-PCR. ¿Qué es? De nuevo lo mismo que vimos antes, una inmunoprecipitación de la cromatina, pero ahora, en vez de usar un anticuerpo contra la histona, como vimos al principio, contra la polimerasa, como vimos después, vamos a usar un anticuerpo específico contra el factor de transcripción que nosotros queremos ver. Entonces, de vuelta, bajamos la cromatina y lo precipitamos, nos quedamos con los pedazos de ADN que están unidos a nuestro factor de transcripción, los secuenciamos, los alineamos y vemos lo que tenemos. Y es lo que se pueden ver acá, estos son dos factores de transcripción, RANX1 y MACE1, y pueden ver de que este factor de transcripción se une particularmente a esta región del gen, mientras que el otro se une a esta otra región del gen, y podemos determinar a dónde se une cada factor de transcripción in vivo, con lo cual es un buen indicio de que ese factor de transcripción está regulando efectivamente a ese gen. Bien. Lo que también se puede hacer es estudiar, y eso vamos a hacerlo en alguno de los TP, es estudiar a los promotores para entender cómo se regula un gen. Y es saber si el gen se está activando o no se está activando en alguna condición en particular o en algún tejido en particular. Para hacer eso, lo que vamos a hacer es clonar el promotor del gen X que queramos estudiar y aguas abajo del promotor, vamos a clonar la región codificante de una enzima que se llama beta-glicuronidasa. La beta-glicuronidasa, cuando se lo pone en contacto con un químico que se llama X-gluc, da una reacción de color azul que queda retenida dentro de la célula. Entonces acá pueden ver cómo este promotor en particular que estábamos estudiando, que es el promotor del gen HHV4 que les comentaba antes, que yo hice mi tesis, se expresa, por ejemplo, en cotiledones, en hojas. Este no es el color verde de la hoja, sino es el color azul del X-gluc. Podemos ver que se expresa en la vasculatura central de la raíz o en el inicio de raíces laterales, lo cual nos permite saber en qué regiones de la planta este gen se está expresando. Y después lo que uno puede empezar a hacer es jugar con este promotor, sacarle partes y ver qué es lo que cambia. Por ejemplo, esta era la expresión cuando tenemos el promotor entero. Ahora si le sacamos esta región al medio que tiene estos sitios de unión de ciertos factores de transcripción, perdemos la expresión en hoja y perdemos la expresión en las raíces laterales, con lo cual nos está diciendo que esta región del medio del promotor era importante para la expresión en estos dos tejidos, o por ejemplo, simplemente mutándole este sitio de unión de un factor de transcripción, ahora empezamos a ver de que perdimos la expresión en la nervadura central de la raíz, cuando nos está diciendo que este factor de transcripción es importante para la expresión en esa condición. Bueno, se transcribió el gen y ahora queremos estudiar un poco lo que hablábamos de silenciamiento y ARN pequeños. Ok, primero, ¿cómo detectamos un ARN pequeño? O sea, nosotros vimos de que uno podía hacer qPCRs o distintas técnicas para detectar un mensajero, pero los ARN pequeños tenemos el problema
que son muy pequeños, son muy chiquititos. Hablábamos de que tenían 21 o 24 nucleótidos, con lo cual no podemos hacer una PCR porque cuando diseñemos los primers, los dos primers van a quedar juntos y se van a bloquear, no tienen nada que amplificar. Con lo cual, lo que uno necesita hacer es algún truco para poder medirlos. Un truco que se usa es agregarle a estos ARN pequeños una cola de algún nucleótido, de poliA, cosa de poder agrandarlo. Se le agrega una poliA polimerasa, una enzima que agrega colitas de poliA, que agrega la colita de poliA, y nos genera una cola de poliA, lo cual nos va a ampliar este ARN pequeño, lo va a hacer más grande, cosa que después lo podamos detectar por PCR. Otra alternativa es, perdón, la alternativa es la misma, una vez que uno le agrega la cola de poliA, después uno tiene que generar la síntesis del cDNA con una retrotranscripción, y ahí usa un oligo que reconoce esa colita de poliA que recién agregamos, y tiene unido un adaptador que después nos va a servir para hacer la PCR y que lo reconozca el primer. El problema que tiene esta técnica es que es difícil controlar qué tan larga va a ser la colita de poliA. Entonces después cuando nosotros hagamos una PCR, nos van a aparecer bandas de distinto tamaño, lo cual para hacerlo de forma cuantitativa es un problema. Lo otro que uno puede hacer es hacer una retrotranscripción usando un primer largo. Se hace una retrotranscripción de este tipo, donde uno tiene el microRNA y usa un primer de RT que tiene esta forma. Tiene solamente 6 nucleótidos que reconocen el microRNA, y esta tallo de horquilla genera un impedimento, cosa que traba hasta donde entra el microRNA. Uno usa este pequeñito primercito que se genera acá para generar una retrotranscripción y copia este pedazo del ADN, y ahora cuando lo denaturaliza tenemos toda esta parte azul que nos sirve para poder amplificar. Entonces vamos a usar un primer forward que va a ser específico del microRNA, y un primer reverse que va a ser inespecífico y que va a unirse a este adaptador. Esta técnica funciona bien, tiene el problema de que dependemos solamente de 6 nucleótidos y que la PCR usa un solo primer específico, lo cual nos puede dar falsos positivos. Lo otro que se hace es, en vez de detectarlos por qPCR, es detectarlos por Northern blot, con la misma técnica que decíamos antes. Se usan geles de poliacrilamida más concentrados para que estos ARN pequeños no se vayan del gen, pero se puede hacer por Northern y se hace, es una de las técnicas de referencia. Y por último, también uno puede unirle adaptadores y secuenciarlo con secuenciación masiva de ARN. Bien. ¿Cómo sabemos si un microRNA o si un ARN mensajero es blanco de un microRNA y le induce la degradación? ¿Cómo sabemos si un microRNA degrada o no a un ARN mensajero? El mecanismo que hemos visto antes. Y eso se hace por una técnica que se llama 5' Brace, que es una técnica que tradicionalmente se usaba para detectar cuál era el sitio de inicio de la transcripción de un gen. O sea, nosotros queríamos saber cuál era el primer nucleótido de un ARN mensajero. Bueno, acá se la adapta. En esa técnica, la técnica tradicional, lo que se hacía era que se agarraban los ARN mensajeros, se le removía el CAP, se le ligaba un adaptador. Entonces tenemos el mensajero ahora que ya no tiene el CAP, se le ligaba con una RNA ligasa un adaptador, una secuencia de ARN conocida. Después se usaba primers que pegaban contra el adaptador, primers que pegaban contra el gen para amplificarlo, se secuenciaba y uno miraba el nucleótido que en la secuencia quedaba justo entre el adaptador y el mensajero. Y ese era el primer nucleótido del mensajero. Para detectar el sitio de clivado de un microRNA, uno puede usar esta técnica y hacer un truco. Y podemos largar de la premisa de no hacer el paso de remover el CAP. Nosotros no removemos el CAP, el adaptador no se va a poder unir a los ARN mensajeros. Pero
aquellos ARN mensajeros que un microRNA los haya cortado, el fragmento del mensajero que quedó cortado ya no va a tener el CAP. El CAP quedó en este fragmento que se separó. Entonces, ese fragmento sí se va a poder unir a un adaptador, lo vamos a poder secuenciar y vamos a poder ver cuál es el primer nucleótido que aparece. Si el primer nucleótido que aparece, lo que estamos viendo acá, coincide con la posición 10 y 11 de un microRNA, quiere decir de que ese producto era el producto de corte de un microRNA. Los microRNA siempre cortan entre la posición 10 y 11 del microRNA. Y es lo que pueden ver acá. Uno clonaba, secuenciaba, acá secuenciamos 16 clones. Los 16 clones, el primer nucleótido que detectamos es esta U, lo cual quiere decir de que aquí había un corte por microRNA. ¿Ok? Bueno, también uno puede hacer un degradoma, que es esto que tenemos acá, secuenciarlo, pero no importa. O uno puede hacer una qPCR, cuantificar mensajeros, usando primer que flanqueen el potencial sitio de corte y ver si los niveles del mensajero caían. Pero no son muy específicos. Dale hacer un five-prime-base. Bueno, ¿cómo determinamos qué función tiene un microRNA? Nosotros dijimos de que los microRNA iban a funcionar silenciando genes. Bueno, ¿cuál es la función? ¿Por qué lo silencia el gen? ¿Para qué lo silencia? Bueno, hay distintas formas de ver qué función cumple, y una de ellas es clonar ese precursor del microRNA y sobreexpresarlo en la planta, meterle muchas copias a la planta y ver qué le pasa a la planta. Este es un caso, por ejemplo, este es un microRNA de Arabidopsis, el microRNA 319. Cuando uno lo expresa, la planta que normalmente tiene este fenotipo, pasa a tener este fenotipo de hojas aserradas. En base a esto, después se descubrió que ese microRNA regula factores de transcripción del tipo TCP y regula la cantidad de células que la hoja genera. Como el microRNA se expresa mucho, los factores de transcripción TCP están apagados y la planta no frena de dividirse y generar nuevas células, con lo cual la hoja empieza a tener esa forma de repollo, porque cada vez tiene más células que se siguen dividiendo. Esta es una forma de ver entonces qué función cumple un microRNA, meterle mucho microRNA. Alternativamente, lo que uno puede hacer es lo inverso, y es sacarle el microRNA y ver qué pasa si sacamos el microRNA. ¿Cómo lo hacemos? Eso lo hacemos usando esponjas. Lo que vamos a hacer es, nosotros tenemos un microRNA en cuestión que queremos ver su función, vamos a expresar, sobreexpresar, en realidad poner mucho en la planta, de una ARN no codificante, una ARN que no codifique para nada, pero que en su secuencia tenga muchas veces repetidos el sitio de unión de ese microRNA, o sea, la secuencia complementaria de ese microRNA, lo cual va a hacer de que el microRNA se pegue a este mensajero en vez de pegarse a su blanco real. Y eso nos va a dar una función. Acá pueden ver más ejemplos de lo mismo. Acá tenemos una planta de Arabidopsis salvaje. Cuando sobreexpresamos, por ejemplo, el microRNA 172, vemos de que la planta florece antes. Normalmente una planta de Arabidopsis florece cuando tiene unas 11 a 15 hojas. Acá esta planta floreció cuando solo tenía 2 hojas. Y acá pasa lo opuesto, si a la planta en vez de sobreexpresar el microRNA, le sobreexpresamos un mimicry, una esponja para ese microRNA, vemos que la planta ahora tiene más de 15 hojas y todavía no florece. O sea, tiene el efecto opuesto. Lo sobreexpresamos el microRNA, la planta florece rápido, cuando se lo sacamos, la planta florece lento. Lo opuesto pasa, por ejemplo, con el microRNA 156. Cuando le sacamos el microRNA, la planta florece temprano. Cuando le ponemos mucho del microRNA, la planta no florece, y ya podemos ver que tenemos una planta con un montonazo de hojas y no logra florecer. ¿Okay? Alternativamente, la otra opción que se usa bastante, si uno sabe cuál es el potencial gen blanco, uno puede generar lo que se conoce como una versión persistente de ese gen.
O sea, en este caso, por ejemplo, es el factor de transmisión TCP, que yo le dije que era regulado por un microRNA, el microRNA 319, y lo que hacemos es clonar ese gen y mutarle el sitio, hacer de que el sitio que normalmente el microRNA reconoce, le cambiamos los nucleótidos. Mantenemos el código de aminoácidos, mantenemos los aminoácidos, pero cambiamos los nucleótidos, así el microRNA ya no lo puede reconocer más, y lo volvemos a poner en planta y vemos qué pasa. Y acá lo pueden ver que, por ejemplo, una planta salvaje se ve así, cuando le expresamos la versión resistente del gen, que el microRNA ya no lo puede regular, se ve de esta forma. Acá hay otro ejemplo de un factor de transcripción MIP que también es regulado por otro microRNA. Ok, creo que con eso tenemos más o menos un buen pantallazo de los procesos, las técnicas que se usan para entender algunos de estos procesos de regulación génica. Y bueno, con eso terminamos este segundo video y los espero el jueves que viene para charlar un poco de esto si tienen dudas. Espero que no les haya sido demasiado pesado. Bueno, saludos chicos.